Muy buenos días. Hoy, en el día 184, leeremos los capítulos 4, 5, 6 y 7 del libro de Proverbios. Comencemos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, y no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahora leeremos el capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final
cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Ahora leeremos el capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, es el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen. Así, el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare.
No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Ahora leeremos el capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes en falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 4, el Señor nos enseña acerca de la importancia de cuidar el corazón para vivir bien. Y aquí nos muestra el Señor que siempre vamos a encontrar 2 caminos. Es como si fuera que se nos ofertaran 2 oportunidades o 2 caminos: el camino de la sabiduría y el camino de la insensatez. Tenemos que tener en cuenta que aunque en la vida pasamos por sufrimientos, independiente de los caminos que hayamos escogido, si el de la sabiduría o el de la insensatez, cada uno de estos caminos va a traer consecuencias, va a traer resultados a nuestra vida. Ahora es importante que entendamos que la sabiduría va mucho más allá de tener información. Hay personas que tienen muchos títulos,
títulos académicos, conocimientos. Sin embargo, su vida es un desastre, porque la sabiduría no consiste en conocer. La sabiduría va mucho más allá. La decisión al camino que yo tome estará siempre ligado a lo que yo realmente ame. Ejemplo, si yo me amo más a mí mismo, entonces voy a caer en la necedad de seguir el consejo de mi propio corazón. Y eso me llevará a tomar el camino de la insensatez. Recordemos que la palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces a veces nos dejamos guiar por nuestro corazón y terminamos tomando el camino de la insensatez. Pero cuando amamos verdaderamente a Dios, entonces decidimos tomar el camino de la sabiduría, el camino que nos ofrece el Señor a través de su palabra. Es por ello que nosotros debemos retener el consejo de Dios, estar atentos a su consejo, oírlo, guardar su palabra, inclinar nuestro corazón a su palabra y desechar de nuestra vida aquello que no le agrada a Dios. En el capítulo 5, nosotros vemos que el Señor allí nos advierte sobre el peligro de la seducción. Y es que debemos tener mucho cuidado porque estamos en una sociedad donde el matrimonio está siendo atacado, donde está siendo cuestionado y puesto en tela de juicio. Una sociedad que no ha querido reconocer a Dios, una sociedad que en lugar de disfrutar la sexualidad la explota, una sociedad que en lugar de respetarnos a nosotros mismos y nuestro cuerpo, muchas veces se burla de aquellos que quieren agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, conocer esas características de la seducción que las encontramos allí en este capítulo 5. Vemos que dentro de las características de la seducción está que esta mujer que ramera quiere venir con labios que destilan miel, o ese hombre que te quiere atraer y llevar por el camino de la inmoralidad, te va a hablar con palabras persuasivas que destilan miel. Sus palabras o su paladar es más blando que el aceite, dice acá el libro de Proverbios, pero su fin es amargo como el ajenjo. Su fin es agudo como espada de dos filos, nos dice la palabra. Por eso debemos tener mucho cuidado y debemos entender las consecuencias de caer en la seducción, ya que cuando caemos en la seducción, nos dice este versículo, que nuestros pasos descienden a la muerte, nuestros pasos se conducen al Seol, nuestros caminos se vuelven inestables, perdemos el honor, perdemos la fuerza y gemiremos al final por no recibir el consejo como lo vemos en este capítulo. Es importante que nosotros recibamos el consejo de la palabra de Dios para no caer en el peligro de la seducción y también entender que la misma palabra nos enseña que nosotros para poder atender ese consejo de Dios tenemos que escuchar su voz, tenemos que alejarnos de este tipo de seducciones, no acercarnos ni siquiera a la puerta de la mujer extraña, alegrarnos es en nuestro esposo o en nuestra esposa y que esas caricias de nuestro esposo nos satisfagan siempre para guardarnos de no caer en el adulterio. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo trabajar en producir una vida matrimonial donde florezca la relación sexual? Esta es una sociedad altamente sexualizada, ha cambiado de valores y nos quiere llevar a dejarnos guiar por la pasión. Sin embargo, Dios fue quien diseñó el sexo y nosotros tenemos que aprender a cultivar una vida matrimonial de plenitud. Esto será una excelente coraza ante la seducción. Entender que nuestros caminos están a la vista del Señor y que Él los examina es un acto que nos va a ayudar
a guardarnos, a vivir esa vida sexual en la voluntad de Dios y a no hacer aquello que a Él le desagrada. En el capítulo 6 aprendemos el peligro que es estar en una vida de pereza y cómo salir de ahí. Este capítulo nos habla que el perezoso ama dormir, no pasa de desear, dice que todo lo desea pero nada alcanza, todo lo ve difícil. Ve que es muy difícil estudiar, ves que es muy difícil conseguir trabajo, ve que es muy difícil una cosa y la otra, pero es porque no se esfuerza, no quiere trabajar y siempre va a sacar excusas. Pero también acá la palabra nos dice cómo salir de ese estado de pereza y nos dice que tenemos que mirar a la hormiga, mirar sus caminos y ser sabio. Tenemos que evitar procrastinar, es decir, estar posponiendo las cosas. Mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Por eso es importante que nosotros hagamos un plan, establezcamos una agenda y que siempre busquemos la ayuda de Dios. En el capítulo 7, acá el Señor nos enseña la importancia de no defraudar nuestra alma, ya que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y no lo podemos despreciar, porque si lo despreciamos, caemos en la necedad, en la simpleza, en ser falto de entendimiento. El simple y el falto de entendimiento lo que hace es que no huye de la fornicación, no huye del peligro de la seducción, sino que lo busca, está allí cerca, cae en esa trampa que buscó y cuando mira atrás ya ha defraudado su alma. Por eso nosotros que tenemos que tener mucho cuidado y yo quiero presentarles un ejemplo. Haz de cuenta que este es tu corazón, ese corazón que Dios te entregó, pero tú lo entregas a alguien que puede arrugar tu corazón, que puede jugar con tu corazón y dejarlo así completamente herido, completamente arrugado, porque no cuidaste tu alma. No permitas que esto te pase. No permitas que tu corazón sea un corazón lleno de heridas, lleno de marcas, un corazón en el que sientas que está arrugado y que ya no tiene remedio. Ven a Jesús, porque en Él siempre encontrarás el remedio. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Quieres entregarle al Señor tus emociones? ¿Quieres entregarle al Señor tu sexualidad, tus sentimientos y permitir que Él gobierne tu vida? Feliz día y que Dios te bendiga.